Buenos días. La empresa BIL enfrenta actualmente una dificultad muy seria en la gestión de su inventario. La principal causa es la ausencia de un sistema centralizado y confiable que nos permita llevar un control exacto de las materias utilizando cada contrato. Esto ha generado inconsistencias en los registros y problemas en el suministro de los insumos, lo cual afecta la disponibilidad de la materia prima en el momento requerido. Por ejemplo, en el 2024 se registró una pérdida del 10% de materiales. Esto significa que parte de la inversión de la empresa se perdió sin generar valor. Y lo más grave es que algunos trabajadores, en su afán de terminar más rápido e incluso obtener un beneficio personal, tienden a derrochar o guardar material. Es claro que esta situación compromete directamente la rentabilidad y la sostenibilidad de la compañía. Este problema no solo es financiero, también tiene un gran impacto operativo. Cuando no hay un control confiable, los trabajadores muchas veces no encuentran los insumos que necesitan y esto provoca retrasos en la ejecución de los contratos. Un proyecto que se detiene porque falta material representa una pérdida de tiempo, dinero y credibilidad frente al cliente. Además, se desperdician recursos humanos porque el personal invierte tiempo en buscar materiales, resolver inconsistencias o ajustar reportes manuales. Todo este tiempo se podría aprovechar en tareas productivas con un sistema centralizado de base de datos. La información estaría disponible en tiempo real, permitiendo que cada insumo se encuentre exactamente donde se requiere y eliminando la duplicidad de procesos ineficientes. Nosotros buscamos implementar una base de datos que no solo solucione el problema del inventario, sino que también nos brinde ventajas estratégicas. En primer lugar, tenemos que la empresa tendría visibilidad completa de los materiales que están en stock y cuáles se están usando y en qué contrato. Esto nos ayudaría para pasar de trabajar a ciegas a tomar decisiones basadas en datos claros y confiables. También tener un registro histórico que nos permita analizar tendencias, por ejemplo, identificar qué materiales se desperdician más, en qué proyectos hay más pérdidas o qué equipos de trabajo son más eficientes. Esta información nos ayuda a planificar compras, diseñar procesos más eficientes y anticipar problemas antes de que ocurran. En resumen, la base de datos se convierte en una herramienta de análisis y prevención que fortalece la estrategia de la empresa. Crecimiento y cierre, en donde tenemos un aspecto fundamental que sería el control y la escalabilidad, en donde con una base de datos podremos hacer seguimiento al desempeño de los trabajadores identificando las malas prácticas, pero también reconociendo que hacen su buena labor de manejando los recursos y trabajan de manera eficiente. Además, la existencia de un registro digital confiable reduce el riesgo de hurtos o desvíos de materiales y facilitan las auditorías internas y externas. Por otro lado, debemos pensar en un futuro. En una empresa que desea crecer no puede depender de un proceso manual o de desorganizados, porque al aumentar la cantidad de contratos y materiales, los problemas se multiplican. Con un sistema de inventario automatizado donde BIL reduciría su dependencia de terceros, tomará el control directo de sus datos y sentará sus bases tecnológicas necesarias para escalar sus operaciones de manera ordenada y sostenible. Para finalizar con la presentación de este video, voy a explicar lo que es el diagrama de flujo o el diagrama de flujo. Bueno, empezaremos con un algoritmo que va a ser denominado la gestión de inventario de BIL. Tenemos la opción o tenemos definir unas opciones que van a ser las opciones de material, el ID del material, el ID del contrato, el ID del trabajador y la cantidad. Y la I que se van a definir como enteros, que la I eso es lo que se explicaré más adelante. También vamos a definir seguir como una cadena. ¿Vale? Vamos a hacer unas dimensiones para definir cuáles son los arreglos. Vamos a dimensionar materiales, vamos a dimensionar la cantidad disponible, vamos a dimensionar contratos y vamos a dimensionar trabajadores. Eh, con un ciclo para y cuando i es 1, que con hasta 10, con paso de 1, tiene que realizar que materiales o el arreglo de materiales es i
1, cuando i equivale a 1, cuanto cantidad de disponible cuente que el arreglo cantidad disponible es i cuando es 0, cuando los contratos i, cuando el contrato del arreglo i es 1 y cuando los trabajadores con el arreglo es 1. Ahí ya se cierra el ciclo para. Vamos a la siguiente cadena o la representación que va a ser seguir, se va a representar por una variable string como s. Cuando seguir sea igual a s, se va a decir que primero haremos una limpieza de pantalla y escribiremos. Primero vemos como una presentación que es el menú principal. Después decimos que va a escribir todas las opciones que tenemos, que va a ser la 1, registrar como entrada de material, 2, registrar entrada y salida de material, 3, consultar inventario, 4, consultar contrato, 5, consultar desempeño, 6, generar reporte, 7, salir. Vamos a realizar una lectura de opción que va a ser pues la variable. Según la opción vamos a hacer o va a hacer que dependiendo va a ser una decisión, por así decirlo. 1 dependiendo de la elección, en la elección 1 va a escribir un texto que ingrese el ID del material de 1 a 10. El ID del material es como decir, no la cantidad, sino decir qué tipo de material es. ¿Sí? Decimos que leer la cantidad. Bueno, vamos a decir que va a escribir otro, después de eso, después de ingresar el ID, vamos a escribir la cantidad a ingresar o la cantidad que va a ingresar de material. Y pues va a leer la variable cantidad, que es donde nosotros ingresamos eso. Después va a ser una solución matemática o una función, por decirlo, matemática, que va a ser la cantidad disponible del material. Va a ser no igual, pero va a ser cantidad disponible del material más la cantidad del material. ¿Sí? Y después va a escribir la entrada registrada fue correctamente y va a esperar la tecla, que es la tecla para cerrar la pantalla. En la opción 2 vamos a escribir el material del 1 al 10, vamos a leer el ID del material, va a escribir otra vez que sea la cantidad a retirar, en este caso va a ser a retirar, vamos a leer la cantidad, va a leer la opción la variable cantidad y ahora va a escribir el ID del contrato del trabajador. Después va a leer la variable ID de contrato y después va a dar o botar un ingrese el ID del trabajador, un string que diga ingrese el ID del trabajador del 1 al 10, ¿no? Todos son del 1 al 10 dependiendo de la cantidad. Como la cantidad no sí, la diferencia, pues como el seguimiento, ¿sí? El seguimiento de la diferencia del contrato. Y después va a ingresar el número del trabajador y va a leer la variable del trabajador. Dice sí. Si la cantidad disponible del arreglo material es mayor o mayor o igual a la cantidad a la cantidad general, entonces la cantidad disponible del material menos cantidad general. ¿Sí? Después va a escribir la salida registrada correctamente. ¿Sí? Después va a realizar un escribir que va a ser, bueno, si vemos que no se puede cumplir esa función, va a escribir un error que no hay suficiente material, dependiendo si hay más o menos. ¿Sí? Y si se cierra el sí, se cierra el sí. Después de último esperar una tecla para poder cerrar el programa. En la opción 3, vamos a decir que vamos a escribir un inventario, va a escribir el inventario actual, vamos a pedir el inventario actual, que va a decir, va a votar primero algo que diga escribir, va a votar algo primero, va a votar o va a decir un string que sea
ingresar inventario actual, perdón, va a ser inventario actual. Empezamos un ciclo, un ciclo para, que cuando i es 1 con hasta 10 con un paso de 1, con un límite hasta 10 con paso 1, tiene que realizar un escribir, va a rebotar un escribir con un material cuando el valor de i, una flechita, cuando la cantidad disponible es i, ¿sí? Y ahí se va a arreglar, no se va a cerrar un ciclo para y un escribir y un esperar tecla que se va a hacer para cerrar el programa. La cuarta opción va a ser para escribir el ingreso el ID de contrato. Vamos a ingresar una ID de contrato, va a leer el ID, va a leer el contrato, el ID del contrato, la variable ID de contrato que nos vamos a ingresar y tenemos que el programa escribe mostrando materiales asociados al contrato. El ID del contrato que lo va a mostrar y va a escribirle otra vez una función de desarrollo. Va a escribir función de desarrollo y ahí ya, y esperamos la tecla. Como la quinta opción, vamos a escribir vamos a escribir el ID del trabajador. Entonces va a botar una función que ingrese el ID del trabajador, nos va a leer el ID del trabajador, dice escribir, va a escribir que va a decir mostrando desempeño del trabajador y el ID del trabajador y esperando la función en desarrollo y esperar la tecla. Decimos que para la sexta opción va a recibir un reporte general, o sea, va a escribir, va a una función, va a ser escribir un reporte general, escribir el cálculo de pérdidas y eficiencia, cuánto hemos perdido, cuánto ha ganado la empresa, y va a escribir una función de desarrollo y la función en desarrollo. Listo. Va a esperar una tecla y para terminar el archivo. Y el séptimo va a decir escribir saliendo del sistema. O sea, esto ya es para terminar la séptima opción, ya salir. Cuando la opción sea conseguir, tiene que ser n, o sea, es una definición. Y si no, o de otro modo, tiene que escribir una opción no válida, o sea, la opción que no es válida y esperar tecla. Y hasta ahorita se termina el fin según o el ciclo según, que es el de opciones, y ahí aquí también se vuelve a cerrar el fin para, entonces se cierra el ciclo para, y finaliza el algoritmo. Muchas gracias.